Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de lo que me estés viendo. Mi nombre es Kevin Romero y el tema de hoy es generalidades de abdomen agudo. El abdomen agudo se define como un conjunto de causas, de signos y síntomas que comienzan generalmente de manera brusca y que requieren una atención médica inmediata en lo que sería la región del abdomen. Es un dolor abdominal con menos de una semana de evolución, con una aparición muy brusca, o por el contrario, con una aparición patológica crónica agudizada. Significa que los síntomas que van apareciendo son de una manera muy rápida y avanzan en menos de una semana. Suele presentarse con otros signos y síntomas como la inflamación peritoneal que requiere una evaluación y decisión rápida. El dolor visceral se caracteriza por estar mal localizado y ser difuso, por una mala correlación entre intensidad y la severidad de la lesión en sí. Produce unos efectos secundarios como son náuseas, vómitos, inquietud, palidez e hipotensión. Existen varios tipos, como son el opresivo, nudo, urente, punzante y transfixiante. El dolor somático. El dolor somático está caracterizado por lo que sería ser agudo y estar bien localizado. Es inducido por lo que sería el tacto, la presión o los cambios de temperatura. Cualquiera de estas puede aumentar o disminuir lo que sería el dolor en sí. Exacerba lo que sería movimiento o maniobras que aumentan lo que sería la presión intraabdominal. El dolor referido. Los aferentes viscerales que transmiten estímulos de un órgano enfermo pasan a lo que sería la médula espinal al mismo nivel que los diferentes somáticos de una localización anatómica a distancia. Suele estar bien localizada. ¿Qué significa todo lo que he dicho? Significa que este dolor referido no va a afectar directamente a la zona en sí, sino que va a generar lo que sería, por ejemplo, un cólico renal, provoca lo que sería un dolor referido a los testículos, como tal. El dolor no va a estar localizado, no se va a sentir directamente en la zona afectada, sino que va a ser referido a una zona cercana o alejada. Como por ejemplo, aquí podemos ver que un dolor en el hombro puede verse lo que sería una irritación en el diafragma, entre otras, como pueden ver aquí. Clasificación. Esta se encuentra clasificada generalmente y de manera simplificada por lo que sería el inflamatorio, que es generalmente ocasionada por apendicitis, en el 60% de los casos aproximadamente. Es la apendicitis la que protagoniza lo que sería abdómenes agudos. Por el obstructivo, que es ocasionado por bridas, hernias, entre otras de las que pueden ver aquí. El perforativo, por unas úlceras perforadas, colecitis perforada, neoplasia perforada y cualquier tipo de perforación. El vascular, generalmente causado por lo que sería un embarazo ectópico roto, o unos accidentes vasculares intestinales, causados ya sea por arteriales o venosos. Clasificación de Bockus. La clasificación de Bockus es una clasificación utilizada para poder determinar si el paciente sufre de un abdomen agudo, ya sea médico, quirúrgico o simula ser simplemente un abdomen agudo, pese a que no lo es. En el grupo A encontramos lo que serían los padecimientos intraabdominales, que requieren una cirugía inmediata. El abdomen agudo quirúrgico va a ser caracterizado porque es intraabdominal. Este está protagonizado por lo que sería la apendicitis aguda, ya sea porque se ocasionó un acceso o perforación, que sería cuando esta empeora y no es tratado de manera inmediata. Una obstrucción intestinal con una estrangulación, colecititis aguda complicada, problemas ginecológicos, torsión testicular o pancreatitis aguda grave, entre otras de las que pueden ver. En el grupo B encontramos los padecimientos abdominales que no requieren cirugía, como son la enfermedad acidopéctica no complicada, hemorragias intramural del intestino grueso, infecciones de las vías urinarias, entre otras. Aquí encontramos en el grupo C lo que ya les había mencionado, lo que son padecimientos extraabdominales, que simulan un abdomen agudo, como son un infarto agudo del miocardio, una neumonía en muy pocos de los casos,
una insuficiencia suprarrenal aguda o cetoacidosis diabética. El abdomen agudo médico. ¿En qué se diferencia el abdomen agudo médico con el quirúrgico? Es que se define como un síndrome clínico con dolor abdominal de causa desconocida, menor a una semana de evolución, y que se resuelve con tratamiento médico. No requiere ningún tipo de cirugía. Este se resuelve de manera médica con antibióticos y fármacos. Síntomas generalmente iniciales con fiebre alta, escalofríos, diarrea, sugieren lo que sería un abdomen agudo médico. El abdomen agudo quirúrgico es el cuadro de dolor abdominal acompañado de lo que sería una sintomatología local o general, cuya resolución es netamente quirúrgica. Es cuando ya el paciente, si por ejemplo el diagnóstico es algo dudoso, se le trata ya sea de manera como si fuera un abdomen agudo médico, y si este no presenta signos de mejoría, se le tiene que tratar netamente con lo que sería cirugía. Las que más ocasionan esto sería esta clasificación, como es el inflamatorio, perforativo, que es el 60% de los casos, el obstructivo o el hemorrágico. Anamnesis. ¿Qué tenemos que buscar a la hora de diagnosticar lo que sería un abdomen agudo? Tenemos que buscar estos en general, que son los más importantes de 3 pautas: los antecedentes clínicos del paciente, la semiología del dolor y los síntomas asociados de los mismos. Antecedentes clínicos del paciente. En esto nos enfocaremos en lo que sería la edad y sexo, la patología previa conocida del paciente, si ha padecido abdómenes agudos con anterioridad o si ha padecido de apendicitis, entre otros. Los hábitos tóxicos, qué cosas de lo que come, qué malos hábitos tiene y así. Intervenciones quirúrgicas previas, es muy importante. En el caso de las mujeres es importante la información relacionada con lo que serían sus antecedentes ginecológicos, el consumo de fármacos y antecedentes familiares. Las patologías más frecuentes según la edad y sexo van a variar, dependiendo si es un recién nacido, un lactante, un infante, entre otros. Cuando es un recién nacido, las malformaciones congénitas van a ser las mayores protagonistas en los abdómenes agudos. En el lactante, las invaginaciones intestinales, y lo que sería entre la infancia y adolescencia y en los adultos va a ser causada por la apendicitis aguda, por lo general. En las mujeres en edad fértil va a ser causada por lo que sería unas patologías ginecológicas. Y en los ancianos por diverticulitis, isquemias intestinales, entre otras. Semiología del dolor. En esta tenemos que investigar cuál es la causa de lo que sería el dolor, tomando en cuenta estas pautas: forma del comienzo, dónde se encuentra localizado, la intensidad del mismo, el carácter, irradiación, hacia dónde está irradiando el dolor, y los factores que lo modifican, qué tipo de factores aumentan lo que sería el dolor abdominal. Localización. Dependiendo de la zona que se vea afectada, vamos a poder determinar qué órgano se encuentra perjudicado. Para esto vamos a tomar en cuenta lo que serían unos cuadrantes abdominales. ¿Cómo son? Vamos a tomar en este caso solamente 7 cuadrantes abdominales, pero deberían ser 9. En lo que sería el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, contamos con lo que sería el hígado. En el hipocondrio derecho contamos con la mayor porción del hígado, en el epigastrio una porción más pequeña, y en el hipocondrio izquierdo una porción muy pequeña del mismo. En el hipocondrio derecho, si se muestra dolor en el mismo, puede deberse a una pancreatitis, debido a que también se encuentra lo que es el páncreas, la cola del páncreas, en menores casos neumonía, hepatitis, y no paré de contar. En el epigastrio podemos encontrar lo que sería por úlceras gastroduodenales, debido a que se encuentra el duodeno, una gastritis, una pancreatitis, ya que también encontramos parte del páncreas en esta zona, pericarditis o, en algunos casos, una rotura del aneurisma de la aorta, más profundamente, claro está. En el hipocondrio izquierdo puede deberse a un acceso esplénico, debido a que aquí contamos con el vaso. También puede deberse a una rotura del vaso, una pancreatitis o neumonía. En esta zona, lo que sería el hipocondrio izquierdo, hay que tener en cuenta que si se tiene alguna sospecha
de rotura de vaso o de inflamación del mismo, hay que evitar en lo más posible palparlo. ¿Por qué? Porque se puede ocasionar una rotura del vaso, causando que el paciente pueda poner en riesgo lo que sería su vida. Así que esta zona hay que evitar palparla de manera innecesaria. En el mesogastrio, aquí podemos contarlo con lo que sería una gastroenteritis, una obstrucción intestinal, una apendicitis aguda precoz, debido a que a veces la cola del apéndice, o el apéndice en sí, tiende a moverse un poco hacia esa zona. Ajá. En lo que sería la fosa ilíaca derecha, podemos contar ya sea por un embarazo ectópico, ya sea en esta zona, en el hipogastrio, o en la fosa ilíaca izquierda. En esa zona puede verse también una apendicitis aguda, que como ya dije, generalmente es la que ocasiona lo que sería los abdómenes agudos. Un cólico renal, una pielonefritis, entre otras. En el hipogastrio, una cistitis, como ya dije, embarazo ectópico, endometriosis, dismenorrea, entre otras. La fosa ilíaca izquierda, ya sea en esta zona encontramos lo que serían los divertículos. Así que aquí puede verse lo que sería una diverticulitis aguda, una colitis isquémica, un cólico renal, una salpingitis, endometriosis y no para de contar. Síntomas asociados. Algunas personas pueden tener anorexia, que es típica su aparición en casos de lo que sería apendicitis aguda, náuseas y vómitos y más. Tránsito intestinal. El estreñimiento puede verse a una obstrucción de lo que sería el intestino. Y la diarrea puede verse a un proceso que causa una inflamación intestinal y una gastroenteritis infecciosa. La presencia de productos patológicos en las heces como sangre o pus. Tratamiento. Generalmente, las personas cuando tienen lo que sería un abdomen agudo no van directamente al médico el primer día que se les presenta. Suelen ir que si al segundo o tercer día de verse estos dolores sin ningún tipo de cese. Pasamos a lo que sería el hospital. El paciente fue al hospital. Un paciente estable se le va a realizar una anamnesis, una exploración física o exámenes de laboratorio, incluyendo lo que sería hemograma, bioquímica, coagulación, etc. Se le hará un electrocardiograma o unos rayos X convencional de tórax, abdomen y con dos proyecciones, como ya dije. Una ecografía abdominal o una tomografía axial computarizada, que es como agarrar una mortadela y simplemente, en vez de mostrar la parte de la mortadela como tal, así en vertical, usted puede ver el cuerpo en sí, a lo largo, va a tomar y va a cortar pequeñas rodajas de mortadela y usted esa rodaja la va a poder ver de manera completa, viendo que se encuentra en cada estructura en sí. Si el paciente, como tal, muestra signos de mejoría, se le da de alta y se puede ir a su casa. A lo mucho tendrá que llegar para una revisión si ve que vuelve a presentar algún tipo de síntoma. Si esto no ocurre, se le enviará a observación con un tratamiento médico, se le recomendará reposo, en una posición hidroeléctrica, analgésico y más. Si también presenta otra mejoría, se puede ir. Ahora, si no presenta mejoría con ninguna de estas, el tratamiento es netamente quirúrgico, ya sea utilizando lo que sería una laparotomía o laparoscopia. Muchas gracias, esto ha sido todo de lo que sería abdomen agudo. Cabe destacar que todos estos han sido simplemente generalidades de lo que sería el mismo, debido a que esto es un tema muy amplio. Muchas gracias por haber estado aquí hasta el final. Adiós. Estas son algunas de las fuentes que consulté. Muchas gracias.